Hola, en esta ocasión les vengo a hablar sobre el principio de Bernoulli. En un sistema de flujos constantes, la energía es transformada cada vez que se modifica el área transversal de la tubería. La suma de energía potencial y cinética en varios puntos es constante. ¿De qué consta el principio de Bernoulli? Esta ecuación de la suma de la presión del fluido más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura a la que se encuentra el punto que estamos evaluando, y todo esto es igual a constante. La presión sería la presión estática del fluido, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, sería la presión dinámica relacionada con la velocidad del fluido, la densidad por la gravedad por la altura, sería la presión hidrostática relacionada con la altura del fluido. El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea. Acá tenemos este dibujo, nos da el ejemplo de esta línea. Tenemos un cambio de sección de diámetro. Acá podemos observar dos puntos diferentes. Tenemos una medida aquí de toma. Tenemos aquí este punto que el diámetro es más grande, viaja a una velocidad, y acá hay una disminución de diámetro, un cambio de velocidad. En este punto el diámetro es más grande, tenemos una velocidad mucho menor a esta que pasa por aquí, que el diámetro es pequeño, es más grande esta velocidad, mayor. Acá podríamos, con la ecuación de Bernoulli, dos puntos diferentes, calcular presión, alturas. En este caso, pues las alturas de los puntos es la misma, pero hay ejemplos en donde podríamos tener diferentes tipos de altura, de donde estemos analizando el punto, ya sea la presión, velocidad, diámetro, todo eso. Acá pues tenemos la relación, la presión en el punto 1, velocidad punto 1 y la altura del punto 1. Presión en el punto 2, velocidad en el punto 2 y la altura en el punto 2. Entonces, bueno, este es el principio de Bernoulli. Podemos calcular en diferentes puntos de una línea de tuberías, presiones, y analizamos los cambios de secciones, cambios de presiones y cambios de velocidad. Por acá tenemos el problema de cavitación. La cavitación es la formación de burbujas en la tubería. Estas burbujas se comienzan a formar a una baja presión y viajan al momento en que llegan a la zona de aspiración, bomba, se encuentran con la disminución de diámetro, pasando a una alta presión al impulsor de la bomba. Este cambio brusco de presión provoca la implosión de las burbujas, liberando mucha energía en chorros de agua que chocan la superficie de los álabes del rotor de la bomba. Estos choques, a lo que implosionan estas burbujas, generan daños en los álabes del rotor de la bomba. Se estima que esta presión que generan las burbujas alcanza los 80 kpsi a 110 kpsi en cuestión de un milisegundo. En relación con la cavitación, el principio de Bernoulli es fundamental para analizar un buen diseño de la tubería, ya que describe cómo la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta su velocidad. En sistemas donde la velocidad del fluido es alta, como en las bombas y turbinas, la presión puede caer por debajo de la presión de vapor del líquido, causando la formación de burbujas. Entonces, acá tenemos en cuenta que el principio de Bernoulli es fundamental, ya que, bueno, con Bernoulli calculamos las presiones en diferentes puntos de la tubería y evitamos esos cambios bruscos de presión que nos crean esa formación de burbujas que después nos daría el problema de cavitación. Y bueno, con esas presiones, también evaluamos las presiones que hacen caer por debajo la presión de vapor del líquido, causando la formación de burbujas, que también nos daría un problema de cavitación. Por aquí más adelante vamos a entender más estos cambios de líquidos a vapor con los diagramas de diferentes estados. Aquí tenemos el diagrama presión-temperatura. La presión en las verticales, la temperatura en las líneas horizontales. Acá tenemos los tres estados, el estado sólido, estado líquido, estado de vapor.
los puntos, el punto de fusión, punto de ebullición y el punto triple. En el punto triple coexisten los tres estados, tanto sólido como líquido y vapor. Y es un punto de estado de equilibrio termodinámico. Acá tenemos el punto crítico, cuando ya no se van ya no hay más presencia de vapor. Tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición. Cuando el líquido sobrepasa el punto de ebullición es cuando se comienzan a formar las burbujas de vapor. Entonces, como decíamos hace rato, tenemos nuestro fluido, en este caso es líquido, la leche. Como en el proceso se requiere una alta temperatura, estaríamos como por aquí. Cuando hay esos cambios bruscos de diámetro, cambios de velocidad, cae la presión. Entonces, si cae la presión y a su vez la temperatura es alta, sobrepasa el punto de ebullición y cae la presión y llegamos a la zona de vapor. Y es cuando se empiezan a formar las burbujas y se presenta el problema de cavitación. Acá en este otro diagrama también podemos analizar el proceso. Diagrama temperatura-volumen, la temperatura por el eje de las verticales y la temperatura por el eje, y el volumen por el eje de las horizontales. Tenemos varias regiones, en este caso la región de líquido comprimido, cuando el líquido se encuentra 100% en estado líquido. Líquido saturado, cuando el líquido ya está en líquido, pero está a punto de pasar a la zona de mezcla, o sea que está a punto de empezar a formarse burbuja de vapor y a pasar a vapor. Como la región de mezcla, la región de vapor saturado, cuando ya llega a pasar completamente a vapor, región de vapor sobrecalentado. Y las abscisas de la línea de presión constante, de acá arriba el punto crítico. Entonces, nuestro fluido se encuentra en líquido. Comienza a aumentar la temperatura con la presión y se comienzan a formar las burbujas. Se comienzan a formar las burbujas hasta que llega a la zona de mezcla cuando hay líquido con vapor, que son las burbujas, y ahí se presenta el problema de cavitación. En este caso, ¿cómo sabemos cuánto tenemos de vapor, cuánto tenemos de líquido? Bueno, en este caso sería con la calidad. Cuando la calidad es 0, estamos en líquido saturado. O sea que tenemos líquido, pero va a comenzar a formarse, a la formación de burbujas. Cuando empieza a aumentar la calidad, a 0,1 sería 10%, 0,2, 20%, se empieza a formar la mezcla. Entonces, si tenemos una calidad del 20%, eso quiere decir que tenemos 80% líquido y 20% vapor. La calidad sigue subiendo y llega a 1, estamos en vapor saturado. O sea que tenemos solo vapor. Eso quiere decir que hay presencia de muchas burbujas, y esto sería muy nocivo para la bomba, dañaría la bomba. Por acá tenemos el otro diagrama de presión-volumen, que describe también los cambios de estado del fluido, las líneas de presión por la vertical, las líneas de volumen por la horizontal, tenemos la campana y las abscisas, en este caso sería la temperatura. Cuando tenemos, por ejemplo, a cierta temperatura nuestro fluido, en este caso sería la leche, hay cambios bruscos de diámetro, cae la presión y entra en zona de mezcla. Se empiezan a formar las burbujas y ocurre lo que es la cavitación. Y aquí igual en este diagrama tenemos la región de líquido comprimido, tenemos la región de mezcla, región saturada, región húmeda de líquido vapor, la región de vapor sobrecalentado, la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado también con su punto crítico. Y bueno, eso sería la ecuación de Bernoulli y el problema de cavitación para las bombas centrífugas. Muchas gracias.